Chicos, les saluda Miss Bárbara. El tema que vamos a ver hoy es la idea principal y las ideas secundarias para el grado de cuarto de secundaria. Antes de estudiar la idea principal y la idea secundaria y conocer los conceptos, debemos primero saber qué es un texto. Nos dice que un texto es un enunciado que puede ser de manera verbal o de manera escrita, pero siempre tiene que tener coherencia y expresar un mensaje. Por otro lado, tenemos las características de un texto, que es la adecuación. Dice que el texto debe presentar un lenguaje apropiado. Por otro lado, tenemos la coherencia y nos dice que el texto debe tener un sentido y un orden. Aquí podemos poner como ejemplo una receta, un manual de instrucciones. Tenemos la cohesión, que es la correcta conexión de ideas de un texto y que se pueden utilizar conectores lógicos. Y la progresión temática es cuando el texto se explica de forma general para llegar a algo en particular. Sí, tenemos dos preguntas. La primera, ¿qué es la idea principal? ¿Y qué es la idea secundaria, Miss? Como concepto de idea principal tenemos que es aquella idea que puede expresar información, la más importante de un texto, está conformada por oraciones con sentido, a veces se relaciona con el tema, pero en algunos casos se encuentra de manera implícita. Esto quiere decir que la idea principal es la información más relevante, más importante del texto, pero que siempre tiene que tener un sentido. Por otro lado, tenemos qué son las ideas secundarias y nos dicen que las ideas secundarias son aquellas que acompañan, que van de la mano con la idea principal y que sirven para poder complementar, fundamentar, ejemplificar la oración principal, la idea principal. Ahora vamos a estudiar las características de la idea principal y las ideas secundarias. Como primeras características de la idea principal nos indica que estas ideas principales son las ideas relevantes, la cual es una idea esencial en el texto, que puede estar al inicio o al final del texto. En algunos casos se da de manera implícita y otra se da de manera explícita. Tenemos las ideas secundarias. Sus características nos dicen que estas ideas son las que complementan, como les decía hace un momento, las ideas secundarias son las que van de la mano con las ideas principales, pero van de la mano para poder complementar, para poder argumentar, para poder ejemplificar. También se pueden identificar mediante una pequeña deducción, porque si bien es cierto, hay ideas secundarias que van a dar ejemplos, que van a argumentar, pero se puede hacer como un resumen de esto. Vamos a realizar observaciones sobre las ideas secundarias. Aquí tenemos un texto que tiene tres colores, la primera parte de rojo, la segunda de celeste y la tercera de morado. Vamos a observar en este texto que tenemos una idea principal, pero existen dos ideas secundarias. A lo que quiero llegar con estas observaciones es que en un texto solamente existe una idea principal, que puede haber más de una idea secundaria. Todo depende de la extensión del texto. En este texto vamos a observar la idea principal. Y en el siguiente fragmento textual, la idea principal se refiere a las condiciones climáticas del desierto. El resto del párrafo son ideas secundarias que fortalecen cuando explican acerca de la oscilación térmica, las rarezas de las lluvias y los seres vivos que habitan en el desierto. Entonces, llegamos a la conclusión que la idea principal hace referencia a las condiciones climáticas del desierto.
Veamos un segundo texto donde tenemos que identificar la idea principal. El texto dice: el delfín es un animal que posee distintas formas de comunicarse. Este cetáceo emite silbidos ondulantes que tienen un significado específico. Además, se comunica mediante actitudes corporales y roces de su piel, que es mucho más receptiva que la humana, debido a sus sensibles terminales nerviosos. Asimismo, la frecuencia y la altura de sus saltos proporcionan información particular a sus congéneres. Analicemos un poco para poder identificar la idea principal. Aquí la idea principal puede manifestarse de manera explícita a través de una oración en el texto. En el ejemplo, la idea principal se ubica en la primera oración y la idea principal es que el delfín es un animal que posee distintas formas de comunicarse. Lo que aparece después en el texto, que este cetáceo emite silbidos ondulantes, que se comunica mediante actitudes corporales, roces en la piel, que la comunicación es mucho más receptiva que la humana. Estas ideas son ideas secundarias porque están complementando las características del delfín o porque están complementando las distintas formas de que el delfín tiene para comunicarse. Vamos a aplicar lo aprendido con respecto a las ideas secundarias. Tenemos un texto donde dice que en todo ecosistema hay dos componentes: los seres vivos y las características del lugar. Dice que los seres vivos más abundantes en el ecosistema son los animales y las plantas. Además, pueden existir otros seres vivos como los hongos, las algas, que no son animales ni plantas. Los animales constituyen la fauna y las plantas forman la flora de un ecosistema. Las características del lugar son la temperatura, las precipitaciones, el suelo, el agua y la luz, y todos estos elementos influyen en los seres vivos, como por ejemplo un oso polar no puede sobrevivir en un ecosistema en el que la temperatura sea alta. Este texto tiene varias ideas secundarias. Una de las ideas secundarias podría ser que los animales y las plantas son los seres vivos más abundantes del ecosistema. A ver, pensemos un poco, ¿cuáles podrían ser otras ideas secundarias? La siguiente propuesta podría ser: otros seres vivos que también pueden existir son los hongos y las algas, que lo dice aproximadamente en el tercer párrafo. Y por último, como última idea secundaria, serían las características del lugar, como la temperatura, que son las precipitaciones, el suelo, el agua, la luz, y que estas llegan a influir en los seres vivos. Bueno chicos, esto ha sido la clase que hemos desarrollado hoy sobre la idea principal y la idea secundaria. De igual forma te voy a dejar un link interactivo, es una página donde vas a poder ingresar para poder seguir practicando qué son las ideas principales, identificar las ideas principales y también ejercicios para poder identificar las ideas secundarias. Nos vemos en el siguiente video.